Los 35 escándalos más grandes de las familias reales. Los partidarios de los regímenes republicanos afirman que la realeza es una institución anacrónica e injusta que solo sirve para que una casta hereditaria de privilegiados se dé de la gran vida con cargo al erario público. En cambio, los defensores de las monarquías, al menos de las constitucionales, sostienen que el rey o la reina constituyen una especie de pegamento nacional, más allá de las diatribas entre los políticos, generalmente más transitorios. De cualquier forma, sean o hayan sido absolutistas, autoritarias, tolerantes o constitucionales, las monarquías han estado y continúan estando repletas de personajes que deben buena parte de su celebridad a sus escándalos. En este video conoceremos tan solo 35 de los escándalos más llamativos protagonizados por personajes de las familias reales a lo largo de la historia mundial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Número 1. El incidente de Majorlin. El 30 de enero de 1889, el príncipe heredero Rodolfo, hijo del emperador austriaco Francisco José I y la emperatriz Isabel, fue encontrado muerto junto con su amante, la baronesa Mary Alexandrine von Betzera, en un pabellón de casa imperial en el pueblo austriaco de Majorlin, en un aparente pacto de muerte voluntaria. Rodolfo de Habsburgo, único hijo del emperador, estaba casado con la princesa Estefanía de Bélgica, con la que tenía una hija y a la que había contagiado la sífilis, impidiéndole tener más embarazos. La muerte de Rodolfo, sin hijos varones, trasladó la línea sucesoria de la corona austriaca al hermano del emperador, el archiduque Carlos Luis, quien renunció en favor de su hijo, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato de Francisco Fernando en 1914 detonó la Primera Guerra Mundial y la extinción del Imperio Austrohúngaro tras el fin del conflicto. Número 2. Los polémicos comentarios de Felipe de Edimburgo. El duque Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II del Reino Unido desde 1948 hasta su muerte en 2021, y padre del actual rey Carlos III, hizo a lo largo de su vida varios controvertidos comentarios que pusieron a sudar tinta a los responsables de las relaciones públicas del Palacio de Buckingham. En una ocasión le dijo a un instructor de manejo escocés: ¿cómo se mantiene a los escoceses alejados del alcohol el tiempo suficiente para que pasen el examen? Un estudiante británico de intercambio en China recibió la siguiente advertencia del duque: cuando regreses a casa tendrás los ojos rasgados. Felipe de Edimburgo también le preguntó a un indígena australiano: ¿aún se arrojan lanzas unos a otros? Número 3. El escándalo Kotze. En 1891, varios integrantes de la corte y de la familia imperial alemana fueron acusados de depravación sexual y de compartir material pornográfico en comunicaciones anónimas. Mientras que la familia imperial alemana intentaba presentarse ante el público como virtuosa, en la corte eran frecuentes las fiestas orgiásticas. En 1894, las sospechas recayeron sobre Leberecht von Kotze, maestro de ceremonias de la corte, quien fue arrestado, aunque no se pudo probar nada en su contra. Para reparar su honor, Kotze retó a duelo a dos de sus acusadores, matando a Karl von Schreider en uno y resultando herido en el otro. El escándalo Kotze provocó un intenso malestar entre la población de Alemania y la familia imperial vio afectado su prestigio y credibilidad. Número 4. El escándalo Harden-Eulenburg. Este caso del periodo 1907 a 1909, también conocido como escándalo de la Mesa Redonda, involucró a prominentes miembros del gabinete del último emperador alemán, Guillermo II, y a personas cercanas al monarca, que condujeron en una serie de consejos de guerra y a 5 procedimientos civiles por homosexualidad, entonces prohibida. El escándalo se originó a partir de las acusaciones del influyente periodista y editor alemán Maximilian Harden sobre una supuesta relación homosexual entre el príncipe Philipp zu Eulenburg-Hertfeld y el general Kuno von Moltke. El caso fue ampliamente ventilado en los periódicos y es considerado el mayor escándalo del Segundo Imperio Alemán, dando origen a los primeros debates públicos importantes sobre la homosexualidad en Alemania, comparables a los del juicio de Oscar Wilde en Gran Bretaña.
Número 5. La desaparición del conde Philipp Christoph von Königsmarck. La princesa de Hannover, Sofía Dorotea de Brunswick-Lüneburg-Schelde, se casó en 1682 con su primo, el futuro rey Jorge I de Inglaterra, aunque el matrimonio de Estado fue muy infeliz. La princesa Sofía Dorotea inició un amorío con el conde y soldado sueco Philipp Christoph von Königsmarck, con quien hizo planes de huida, pero el 2 de julio de 1694, día previsto para la fuga, el noble escandinavo desapareció misteriosamente y jamás volvió a saberse de él. Jorge repudió a Sofía Dorotea, se divorció de ella y la envió a prisión por el resto de sus días en el castillo de Alkden, donde estuvo encerrada los últimos 30 años de su vida, hasta su muerte en 1726. Los restos del conde von Königsmarck nunca fueron encontrados, presumiéndose que Jorge I lo hizo asesinar y desaparecer. Número 6. La muerte del infante Alfonso de Borbón. El 29 de marzo de 1956, el infante de España, Alfonso de Borbón y Borbón, de 14 años de edad, nieto de Alfonso XIII y hermano menor del futuro rey, Juan Carlos I, entonces de 18 años, recibió un disparo en la frente con un revólver del calibre 22, que lo mató casi instantáneamente. Aunque existen varias versiones de lo que ocurrió ese día en Villa Giralda, Estoril, Portugal, no cabe duda de que el tirador fue Juan Carlos, el futuro rey de España. La versión oficial es que se trató de un disparo accidental mientras Juan Carlos jugueteaba con una pistola. No sería la única polémica en la que se vería involucrado Juan Carlos, quien abdicó en favor de su hijo Felipe en 2014, en medio de escándalos sobre su vida sentimental y sus asuntos financieros. Número 7. Los escándalos del príncipe Bernardo. Bernardo de Lippe-Biesterfeld, príncipe consorte de los Países Bajos tras su matrimonio con la reina Juliana y padre de la reina Beatriz, se vio involucrado en dos grandes escándalos. A mediados de los años 1950, el matrimonio de la pareja real de los Países Bajos estuvo a punto de colapsar por la influencia ejercida sobre la reina Juliana por la curandera religiosa Grit Hofmans. El impasse se resolvió con la expulsión de la sanadora del Palacio Real y la reconsideración por parte del príncipe de su decisión de divorciarse de la reina. En los años 1960, el príncipe Bernardo aceptó un soborno de $1.1 millones de la compañía aeronáutica estadounidense Lockheed Corporation para facilitar la compra de aviones de combate F-104 por parte de los Países Bajos. Número 8. La relación de Leopoldo II de Bélgica con Carolina Lacroix. La francesa Carolina Lacroix fue la amante más notoria del rey belga Leopoldo II. Se conocieron en París a finales del siglo XIX, cuando Caroline tenía 16 años y se ganaba la vida como trabajadora sexual, comenzando una relación que duraría hasta la muerte del rey en el año de 1909. Leopoldo II, casado con María Enriqueta de Austria hasta la muerte de esta en 1902, derrochó gran cantidad de dinero en regalos y propiedades para su amante, y le otorgó el título de baronesa Vaughan, lo que hizo a la francesa muy impopular entre los belgas. 5 días antes de la muerte de Leopoldo II, los amantes se casaron, aunque el matrimonio fue considerado inválido por la ley belga al no celebrarse una ceremonia civil legal. Número 9. El escándalo de Haijby. Gustav V fue rey de Suecia desde 1907 hasta su muerte en 1950, además de un homosexual que no se molestó en ocultar su orientación sexual en su vejez, si bien estuvo casado con Victoria, princesa de Baden, con quien tuvo 3 hijos. En los años 1950 estalló en Suecia el escándalo Haijby, cuando el restaurador Kurt Haijby afirmó haber sostenido una relación homosexual con Gustav V durante la década de 1930, en una época en la que el homosexualismo era ilegal. Haijby fue juzgado y encarcelado por presunto chantaje, aunque quedó en evidencia que la corona sueca le había pagado importantes sumas de dinero para que mantuviera silencio. También se demostró que Haijby había sido presionado en 2 ocasiones para forzarlo a abandonar Suecia. Número 10. El asunto de los venenos. Entre 1677 y 1682, durante el reinado de Luis XIV, se produjo en Francia el llamado asunto de los venenos, cuando varios adivinos y miembros de la aristocracia fueron acusados de brujería y envenenamiento, lo que condujo a la ejecución de 36 personas, hasta que el monarca ordenó el cierre de la investigación. El caso más famoso fue el de la bruja, adivinadora y envenenadora Catherine Montboisin, conocida como la Boisin, quien acusó a varios miembros de la nobleza, incluyendo a Madame de Montespan, amante oficial de Luis XIV.
Lavoisier declaró que la amante del rey había adquirido afrodisíacos y participado en misas negras, con el fin de seguir contando con el favor del monarca frente a otras rivales. Lavoisier fue arrestada en 1679 y quemada en la hoguera en el Place de Grève de París, el 22 de febrero de 1680. Número 11. El sonado romance entre la princesa Margarita del Reino Unido y Peter Townsend. Margarita, hermana menor de la reina Isabel II, se enamoró de Peter Townsend, un escudero real divorciado y 16 años mayor que ella. La Casa Real se negó a autorizar el matrimonio a menos que Margarita renunciara a sus privilegios reales. La princesa prefirió los privilegios y en una declaración de 1955 dijo: «Me gustaría que se supiera que he decidido no casarme con el capitán de grupo, Peter Townsend». Y añadió: «He sido consciente de que, sujeta a mi renuncia a mis derechos de sucesión, podría haber sido posible para mí contraer un matrimonio civil, pero consciente de la enseñanza de la Iglesia, de que el matrimonio cristiano es indisoluble, y consciente de mi deber hacia la Commonwealth, he decidido poner estas consideraciones por delante de cualquier otra». Número 12. Las problemáticas fotos del príncipe Harry. El príncipe Enrique, duque de Sussex, más conocido como Harry, hijo menor del rey Carlos III y su primera esposa, Diana de Gales, se ha metido en varios problemas por sus fotografías. En 2005, Harry asistió a una fiesta de disfraces, vestido de nacionalsocialista alemán del Tercer Reich, incluyendo en su polémico atuendo un brazalete con una esvástica sobre un uniforme de desierto. El tabloide británico The Sun llevó la foto a su portada y Harry tuvo que emitir una declaración de disculpa diciendo: «Fue una mala elección de disfraz, y me disculpo». En 2012, cuando todavía estaba soltero, Harry apareció desnudo en una foto en una habitación de un hotel de Las Vegas, mientras jugaba al billar. Número 13. La muerte de Guillermo II. ¿Asesinato o accidente? Guillermo II, rey de Inglaterra entre 1056 y 1100, fue un personaje extravagante que no se casó ni tuvo hijos, señalado como disoluto, lo que en tiempos modernos habría suscitado preguntas sobre su sexualidad. Se afirma que fue un gobernante despiadado y la crónica anglosajona lo presenta como odioso para casi todo su pueblo y odioso a Dios. Murió durante una jornada de cacería en el New Forest en el año 1100. Disparó una flecha a un ciervo y corrió hacia él, pero mientras corría, el caballero Walter Tyrrell hizo también un disparo que mató al rey, desconociéndose si fue un asesinato o un accidente. Número 14. El enamorado indio de la reina Victoria. Aparte de soberana del Reino Unido desde 1837, la reina Victoria también fue emperatriz de la India entre 1877 y 1901, año de su muerte. Se afirma que durante los últimos 15 años de su reinado, ya viuda, la reina estuvo enamorada de Abdul Karim, un ayudante indio musulmán que viajaba con ella, la acompañaba a la ópera y le hacía regalos personales. Si bien se cree que la relación no pasó de ser platónica, cuando Victoria murió en 1901, el nuevo rey, Eduardo VII, deportó a Karim de regreso a la India, ordenó la confiscación y la destrucción de su correspondencia con la reina e intentó borrar su existencia de la historia. Número 15. El intruso en el dormitorio de Isabel II. En 1982, Michael Fagan, un británico desempleado, trepó por una tubería de desagüe del Palacio de Buckingham y se coló en el dormitorio de la reina Isabel II. En ese momento la reina dormía y el dormitorio real no estaba vigilado debido a que el agente de policía de guardia se había retirado antes de la llegada de su sustituto. Al despertar, la flemática Isabel II una vez más conservó la calma al ver al desconocido y se dice que estuvieron conversando durante 10 minutos, hasta que el intruso le pidió un cigarrillo, momento que la reina aprovechó para pedir ayuda. Número 16. La primera condena penal en la realeza británica. En 2002, la princesa Ana, hija de la reina Isabel II, se convirtió en el primer miembro del alto rango de la familia real británica en ser sancionado por un delito penal. 2 niños de 7 y 12 años fueron mordidos por Dottie, el Bull Terrier inglés de la princesa, y trasladados a un hospital, aunque no requirieron puntos de sutura. Ana del Reino Unido fue condenada a pagar una multa de 500 libras y a indemnizar con otras 500 esterlinas a las familias de los 2 chicos atacados por su mascota. Número 17. El incendio del castillo de Windsor. El 20 de noviembre de 1992, el castillo de Windsor, una de las residencias reales de la monarquía británica y el castillo más grande del mundo, que continúa habitado, fue presa de un voraz incendio. El fuego se inició en la capilla privada de la reina, donde una cortina se quedó pegada a un foco y se recalentó, originando el incendio.
A pesar de que el siniestro fue atendido por 250 bomberos, 115 habitaciones quedaron destruidas y la restauración costó $60 millones. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. El incidente condujo a eliminar la exención de la reina con el pago de impuestos y a la apertura al público de Buckingham Palace para financiar la restauración. Número 18. El brandy del príncipe Carlos. En 1963, Carlos de Inglaterra fue noticia tras saberse que había pedido un brandy de cereza en un pub escocés. El trago se hizo famoso porque en ese momento el príncipe de Gales tenía solo 14 años y aprovechó que se encontraba en un viaje escolar en velero por Escocia para salirse de la línea. Para su mala suerte, Carlos fue escuchado por el periodista de un tabloide cuando pidió el brandy y después dijo: «Pedí la primera bebida que me vino a la cabeza porque ya la había bebido antes, cuando hacía frío, mientras estaba de casa». El Palacio de Buckingham primero negó el incidente, pero luego se retractó y lo admitió. Carlos ha dicho que las palabras brandy de cereza todavía le hacen estremecer. Número 19. La controversial conversación telefónica de Diana de Gales con James Gilby. En 1992, el tabloide The Sun reveló la existencia de una grabación de una conversación telefónica, sostenida en 1989 entre la princesa Diana y su amigo James Gilby. Gilby utilizó repetidamente el término afectivo squidgy en su conversación con Diana, mientras hablaban sobre el miedo de la princesa a quedar embarazada, la manera como la reina la miraba y la telenovela británica EastEnders. Diana negó que la relación fuera romántica, afirmando: «Él es una persona muy cariñosa, pero las implicaciones de esa conversación fueron que habíamos tenido una relación adúltera, lo cual no era cierto». Número 20. La horrenda muerte de Carlos I. La guerra civil inglesa resultó en la ejecución del rey Carlos I en 1649, lo que, según el escritor Michael Farquhar, fue un asunto brutalmente sangriento. En su libro Detrás de las puertas del palacio, 5 siglos de sexo, aventuras, vicio, traición y locura de la Gran Bretaña real, Farquhar afirma que Carlos I fue decapitado y después el verdugo estrelló su cabeza contra el suelo, mientras los soldados humedecían sus espadas con la sangre del rey. Más tarde su sangre y cabello fueron vendidos en paquetes, señala Farquhar. Número 21. La masacre del Molino de Agau. La masacre del Molino de Agau fue una matanza de hugonotes perpetrada por el ejército del Reino de Francia el 1 de abril de 1703, cerca de Nimes, Occitania, durante el reinado de Luis XIV. Se produjo durante la Guerra de los Camisardos, un levantamiento de los hugonotes contra las persecuciones que siguieron al edicto de Fontainebleau en 1685, mediante el cual el rey Sol revocó el derecho de los protestantes calvinistas franceses a practicar su religión. El día de la masacre, cientos de protestantes celebraban en secreto el Domingo de Ramos en un molino de madera, que fue incendiado por sus 4 costados, muriendo quemadas al menos 20 personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños. La masacre provocó protestas contra el gobierno de Luis XIV, aunque fue justificada por el obispo de Nimes, quien dijo que había sido necesaria para frenar el orgullo de ese pueblo, refiriéndose a los hugonotes. Número 22. El caso Cahouet. El caso Cahouet fue un incidente que tuvo lugar en Francia en 1777, en el que la Socialité Victoria Cahouet de Villers logró obtener grandes préstamos de personas adineradas, convenciéndolas de que era favorita y confidente de la reina consorte, María Antonieta de Austria, por lo que la devolución del dinero estaba asegurada. El principal estafado fue Luzau de Beranger, recaudador de impuestos aduaneros del rey Luis XVI. Cahouet fue finalmente arrestada y confinada en la Bastilla, aunque en 1778 fue sacada de la célebre fortaleza prisión e internada en un convento. Número 23. El caso de la Tour de Nesle. El caso de la Tour de Nesle fue un escándalo que se produjo en 1314 en el seno de la familia real francesa, cuando las princesas Margarita, Blanca y Juana, nueras del rey Felipe IV, fueron acusadas de adulterio. Al parecer, las acusaciones las lanzó Isabel, la llamada Loba de Francia, hija del rey Felipe, señalándose que el principal lugar para las relaciones adúlteras era la Tour de Nesle, una de las 4 grandes torres de vigilancia de la antigua muralla de la ciudad de París. El escándalo dio lugar a torturas y ejecuciones de los supuestos amantes de las princesas y al encarcelamiento de estas, con consecuencias terminales para la casa de los Capetos, dinastía que llegó a su fin en 1328. Número 24. La abdicación de Alberto II de Bélgica. Alberto II fue rey de los belgas desde 1993, hasta su abdicación en 2013,
en favor de su hijo, el actual monarca Felipe de Bélgica, tras un escándalo por paternidad extramatrimonial. En 1997, la revista satírica belga Père Ubu informó que una escultora de nombre Delphine Boel era hija extramatrimonial del rey Alberto II. Los principales medios de comunicación belgas tardaron años en hacerse eco de la noticia, pero en 2013 Delphine citó al rey y a sus dos hijos mayores a una corte para dilucidar el asunto con pruebas de ADN. El rey gozaba de inmunidad, pero el ADN de sus hijos permitió comprobar la relación de paternidad. Delphine había nacido en 1968 como producto de una relación extramatrimonial de Alberto II con la baronesa belga Sibylle de Salis-Longchamps, su amante durante 18 años. Número 25. El informe Casement. El informe Casement fue un documento preparado en 1904 por el diplomático británico Roger Casement, a instancias de su gobierno, en el que se detallaban los abusos cometidos por Bélgica en el Congo. En ese momento, la actual República Democrática del Congo era propiedad personal del rey belga Leopoldo II, quien se hizo uno de los hombres más ricos de su tiempo con el caucho y demás recursos naturales del país, explotando a los nativos. El informe produjo un escándalo y fue decisivo para que Leopoldo II renunciara a su posesión personal de la colonia africana. Número 26. Las remodelaciones de la mansión del príncipe Laurent de Bélgica. El príncipe Laurent, hermano menor del actual rey Felipe de Bélgica, se vio involucrado en 2006 en un escándalo de corrupción, debido a unas remodelaciones de su residencia, con fondos de la Menina Real belga. En 2007, el rey Alberto II, padre de Laurent, firmó un decreto real que permitía citar a su hijo como testigo en la investigación. El príncipe fue interrogado por la policía y compareció ante el tribunal, testificando que desconocía que las renovaciones fueran ilegales. Sin embargo, el escándalo agrió las relaciones entre la Casa Real y el príncipe Laurent. Número 27. El rey belga que presuntamente colaboró con los ocupantes alemanes. Tras su liberación del cautiverio en Alemania de 1945, el rey belga Leopoldo III no pudo regresar a Bélgica, también liberada, debido a una controversia política surgida en torno a sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. El rey fue acusado de haber traicionado a los aliados por una supuesta rendición prematura en 1940 y por su presunta colaboración con el Tercer Reich alemán durante la ocupación de Bélgica. Leopoldo III y su familia vivieron en Suiza hasta 1950, cuando una comisión de investigación lo exoneró de los cargos, aunque el escándalo lo obligó a abdicar en favor de su hijo Balduino en 1951. Número 28. La reina sueca que abdicó por convertirse al catolicismo. Cristina, miembro de la Casa Vasa e hija de Gustavo Adolfo, fue reina de Suecia desde 1632 hasta su abdicación en 1654 en favor de su primo Carlos X Gustavo. Mujer poco convencional, que adoptaba ocasionalmente atuendos y actitudes masculinas. En 1652 decidió convertirse al catolicismo, después de haber sido criada en la Iglesia Luterana de Suecia. También dijo que no tenía previsto casarse para parir un heredero, y esta posición y su escandalosa conversión religiosa condujeron a su abdicación. Su popularidad en el Vaticano fue variable. Si bien 5 papas la invitaron a Roma, Alejandro VII la describió como una reina sin reino, una cristiana sin fe y una mujer sin vergüenza. Número 29. La renuncia a sus privilegios de la princesa Mako. La antigua princesa de Japón, Mako de Akishino, sobrina mayor del actual emperador Naruhito y hermana mayor del príncipe Hisahito, segundo en la línea sucesoria, renunció a sus privilegios al contraer matrimonio con un plebeyo. En 2021, tras casarse con Kei Komuro, un compañero plebeyo de la Universidad de Gakushuin, Mako perdió su título de princesa y tuvo que apartarse de la familia imperial en correspondencia con la ley de la casa japonesa. Ahora Mako Komuro vive con su esposo en Nueva York, donde trabaja en un bufete de abogados. Número 30. La crisis de la familia real japonesa. La familia imperial japonesa se encuentra actualmente en medio de una crisis, sobre la cual la deserción de la princesa Mako tras casarse con un plebeyo parece ser solo el comienzo. Las leyes de herencia, las obligaciones opresivas que rigen la vida y el comportamiento de los miembros de la familia real y la falta de niños que puedan convertirse en emperadores han puesto en riesgo la continuidad de la dinastía. Tanto es así que los partidos políticos y la sociedad japonesa han comenzado a discutir si no será tiempo de actualizar las rancias leyes y costumbres reales de Japón. Número 31. La escandalosa broma del príncipe Tomohito.
La ley de la Casa Imperial japonesa dicta que únicamente un varón de linaje imperial masculino puede acceder al trono del crisantemo. Esto significa que los hijos varones de las princesas también están descartados. Durante el gobierno de Junichiro Koizumi, primer ministro de Japón entre 2001 y 2006, se abrió un debate sobre la conveniencia de abrir la línea sucesoria a las mujeres de la familia imperial. En esa ocasión, el príncipe Tomohito rechazó la propuesta señalando que, en cambio, podría permitirse el acceso al trono a los hijos varones del emperador con sus concubinas, lo que en el pasado era posible. Después dijo que era una broma. Número 32. La relación de Rasputín con los Romanov. El sacerdote siberiano Grigori Sefimovich Rasputín sostuvo una controversial relación con la última familia real rusa, especialmente con la zarina Alejandra, esposa del zar Nicolás II Romanov. Se dice que Rasputín era hipnotizador, vidente, charlatán, ocultista e incluso agresor sexual, y que tenía cautivada a la zarina por la aparente mejora en la salud del hemofílico zarevich Alexei. Los miembros de la corte rusa que finalmente asesinaron a tiros a Rasputín en 1916 para librar de su influencia a la familia real, primero se asombraron de que resistiera una dosis de veneno suficiente para matar a un caballo. Número 33. Traicionó Jorge V del Reino Unido a su primo Nicolás II Romanov. El parecido físico entre los primos Jorge V del Reino Unido y Nicolás II Romanov era tan acentuado que parecían gemelos, al menos con su poblada barba y sus enormes bigotes. Según la serie The Crown, la pareja real británica decidió no rescatar a sus familiares rusos en medio de un desayuno en Sandringham. La familia real rusa fue masacrada por los bolcheviques en San Petersburgo el 17 de julio de 1918. Se dice que Jorge V no quiso proteger a sus parientes rusos por temor a la reacción que podían tener los comunistas británicos contra la monarquía. Número 34. La controversial protección del emperador Hirohito. Hirohito, emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, conocía las atrocidades que estaba perpetrando el ejército imperial durante el conflicto, a pesar de que en principio intentaron protegerlo diciendo que no estaba al corriente de las operaciones militares. El emperador supo desde el comienzo del ataque que destruyó la base aeronaval estadounidense de Pearl Harbor y estaba al tanto de las horrendas actividades de experimentación con armas biológicas que realizaba el Escuadrón 731 en China, que causaron la muerte a miles de chinos. Los estadounidenses decidieron no juzgar y castigar a Hirohito para conservarlo como la única figura capaz de mantener la esperanza de reconstrucción nacional entre los japoneses, desmoralizados después de la guerra tras las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y el brutal bombardeo convencional de Tokio. Número 35. Las acusaciones de bigamia contra Jorge V. En 1910, el periodista belga Edward Frederick Mylius publicó en Inglaterra un artículo en el que acusaba de bígamo al rey Jorge V del Reino Unido. Jorge V estaba casado con María de Teck desde 1893, pero Mylius afirmaba en su artículo que 3 años antes había contraído matrimonio con una hija del almirante Sir Michael Coombe Seymour, enlace del que había nacido 3 hijos. Mylius fue llevado a juicio en medio de un gran escándalo, sin poder presentar pruebas de su afirmación, siendo condenado a 1 año de prisión. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 35 escándalos más grandes de las familias reales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.